soporte técnico para este negocio. ¿Listo? Entonces pues nosotros ya estamos aquí entrados en gastos. Mi gente, bienvenidos a este video en el cual vamos a estar hablando, como ustedes ya se dan cuenta, de frenos. Y nos hemos venido a conocer la familia de frenos de SRAM específicos para el cross country y el maratón. Y para eso, el señor Sebastián Carvajal, quien se une al combo de los videos de información desde SRAM, y aquí el señor Gustavo, como siempre, compartiendo con nosotros todos los detalles para que ustedes tomen las mejores decisiones y mantengan sus productos SRAM siempre a todo nivel. Señores, pues bienvenidos, ¿cómo están? Pues bien, Otto, todo muy bien, muchas gracias por la invitación, ahí ya añadiéndome al combo para hablarles un poquito más de producto, de todo lo que tiene SRAM en tecnología para ofrecer, entonces siempre la orden acá. Excelente, siempre nuevas caras, impresionante. Y el señor Gustavo, usted capo, que siempre nos está ahí informando, contando, ayudándonos a mantener esto como se encuentra. Gracias, Otto, darle nuevamente una bienvenida a nuestro espacio, a nuestra área de soporte técnico acá desde SRAM Colombia y nuestra sede principal, ProPartes, acá en Bogotá. Perfecto. Señores, empecemos nosotros a charlar acerca de lo que tenemos aquí. Y tenemos los frenos ubicados de menor a mayor. ¿Listo? Hablemos un poco de lo que es la tecnología con la que vienen integrados los frenos SRAM. ¿Qué dices tú, compadre? Bueno, entonces, hablando de tecnologías, empezamos a ver mucha tecnología a partir de la gama media, que son los Level TL. Y antes de hablar de las tecnologías, quiero hablar de los modelos de los frenos, ¿cierto? Entonces, tenemos 5 modelos de frenos en SRAM Level, ¿listo? Que son los frenos para cross country y marathon, ¿listo? Vamos a iniciar los Level básicos, que no tienen ninguna otra designación, ningún otro término, son solo Level. De ahí adelante, entonces, ya un poquito más avanzados los Level T. Perfecto. Luego vienen los Level TL, luego vienen los Level TLM y los tope de gama, los Level Ultimate. Si hablamos un poquito de los pesos, les quiero comentar un poquito de los pesos. El de entrada pesa aproximadamente 430 gramos. El Level T pesa 410 gramos. Discúlpame, cuando hablamos de 410 gramos, ¿estamos hablando ya del par de frenos más las mordazas? ¿O estamos hablando solo uno y el set completo, incluyendo el rotor y tornillería, pastilla, todo. Ah, ok, exacto. 410 gramos. Sigue ahí que te interrumpí. Entonces, Level TL, 370 gramos, 356 gramos el TLM, ya es uno de los más avanzados, y el Ultimate, tope de gama, 318 gramos, eso, exacto, ya la maneta o la leva es en carbón. La tornillería, que es tornasol, en titanio. Perfecto. Cuando hablamos del producto como tal, podemos notar diferencias en componentes, así como nos decías que el Ultimate ya viene con ciertos elementos en carbono. ¿Qué elementos particulares tenemos en las otras series como para tenerlo identificado? Listo. Bueno, si empezamos de tope de gama, el tope de gama es el que tiene todas las tecnologías. Acá ahorita ya Gustavo nos habla un poco de todas las tecnologías. Y de ahí para abajo, entonces, por ejemplo, en TLM ya empezamos a hablar de que las manetas empiezan a cambiar su tipo de material. Si hablamos un poco de tecnologías, ahí sí me gustaría que Tavo de pronto nos hablara un poquito de las tecnologías. La mayoría de las tecnologías empiezan a aplicar acá en el TL. De TL hacia adelante. Exacto. Ven, yo vengo desde mis inicios teniendo frenos de entrada y ya voy como por aquí. Sí, hasta ahora voy aquí. Ya casi llegamos más allá. Sí, ahí lo tiene. Entonces empezamos a darnos cuenta que en algún momento, no sé, tienes como una perilla para poder ajustar la maneta del freno, pero antes no la tenías. Era con una llave, entonces solo con la llave. Exacto. No tiene la perilla el freno, sino entonces solo con una llave. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, el proceso de ajuste de los frenos de entrada? Bueno, vamos a coger como ejemplo una versión Level, que es el producto básico de SRAM. Como ustedes pueden ver, es más robusto, ¿sí? Es más pesado
Viene con una característica y es que pues inicialmente todos ya vienen con pastilla orgánica. Pastilla orgánica, ¿cierto? Y pues bueno, adicional de eso, la construcción del freno como tal es 100% aluminio, con tornillería en acero, no en acero cromado, sino en acero en estado normal. Okay. ¿Listo? El sistema de graduación, pues solamente tienes un ajuste del largo del reach o del acercamiento de la maneta, de la distancia de la maneta, sí. al manubrio. En este caso, pues no tiene ninguna regulación, todas las hacemos a través de una herramienta por la parte de atrás. Entonces, ¿ves? No tiene sino una característica muy básica. Muy básica. Pero que quede claro que todas tienen la posibilidad de poderles ajustar la distancia, porque uno muchas veces se encuentra con la gente que lleva el freno demasiado despegado y tiene las manos pequeñas, y entonces la gente no sabe que tiene en cuenta que todos los frenos son ajustables. Que todos son ajustables, listo. Entonces, Gus, en la versión Level T, ¿qué nos vamos a encontrar de particular en esta serie de frenos? Bueno, en esta versión de Level T vamos a ver un acabado de pintura diferente. Sí. Es un color no mate, sino brillante. Las mordazas son compartidas con esta versión de entrada, a diferencia de este que tiene un tipo de anclaje en el cual viene con un sistema diferente de la versión anterior. Ah, ok, claro. Sí, aquí tenemos como un sistema de cierre y aquí ya tenemos dos piezas. Claro, aquí si se parte, sí, exacto, complicado, aquí ya tenemos reemplazo, ¿no? Sí, podemos conseguir esto o en su defecto toda la mano. Por eso estos de entrada vienen así de robustos. De robustos. Sí. Claro, eso abarca el uso y el abuso. Sí, el abuso. Claramente. Más el abuso que el uso. También los podemos graduar desde afuera con una llave Allen. Perfecto. Y seguimos teniendo en cuestiones de, por ejemplo, del líquido. Okay. Cuando hablamos del líquido, digamos, para anticiparnos un poco ahí, ¿todas las versiones de Level llevan el mismo líquido o hay alguna particularidad antes de que sigamos avanzando? No, mira, todos los frenos de SRAM necesitan este tipo de líquido, es la versión 5.1 de SRAM. ¿Sí? Entonces, es el avalado y el recomendado por el mismo fabricante, DOT 5.1. Y algo bueno ahí para añadir es que todos los frenos no traen la precaución. Solo están marcados en la parte de adentro o en su efecto cuarto. Y todo lo tienen, desde el básico hasta el tope de gama. ¿Qué puede suceder en el caso de utilizar un aceite que no sea el avalado o que sea quizás de otras marcas? ¿Qué pasa con el freno? Ahí es grave porque en casos de garantía, por ejemplo, que ya nos han llegado últimamente, se tiende a corroer mucha parte de los componentes del freno, los componentes internos. Lo que hace es corroer el sistema. Ya. Yo siempre intento decirle a los colegas y compartirles la información es, si una marca tiene todos sus productos establecidos y diseñados para el mantenimiento y sostenimiento de sus ecosistemas, pues ¿por qué no utilizarlo? O sea, si el RAM tiene un producto ya probado, certificado y recomendado, ¿por qué nos ponemos a buscar incluir otro producto que finalmente lo único que nos va a terminar hacer es dañar los frenos? Completamente el producto y adicionalmente la integridad como ciclista. Claro, porque nuestra seguridad se pone en riesgo cuando no sabemos qué produce ese otro líquido dentro de los frenos. Claro, eso sí ya es demasiada improvisación, así que por favor, pero esto también es una información muy para la gente de servicio técnico. Por favor, cuando la gente lleve a mantenimiento sus frenos, utilicemos los productos que son con las marcas adecuadas. ¿Listo? Si ahí dice DOT 5.1 o 4, ¿por qué no le metamos otro? Eso es meterle a la gente gato por liebre. Señor, íbamos aquí y ahora nos vamos para el punto de los TL. Aquí yo ya veo un freno pues muchísimo más, como con una fina coquetería, sí, como con muchísimo más diseño, más ligero incluso. Aquí ya la cosa como que empieza a cambiar. Sí, hablemos de esta versión. Sí, ¿qué tenemos ahí? Tanto así que se alcanza a ver
en la forma de la maneta, la forma completa de todo el freno, ¿sí? Gustavo ahí si quiere nos va dando ahí el detalle técnico. Bueno, especialmente para las versiones Level T, que es el intermedio, es como el ombliguito de los frenos, la parte intermedia de todos estos frenos. Aquí es donde todo empieza a cambiar. Claro, efectivamente. Entonces ya tenemos un freno que es ambidiestro, lo podemos colocar del lado buen derecho punto, o del o lado izquierdo. ¿Okay? Ya tenemos también un acabado de pintura un poco más profunda, como más brillante. ¿Sí? Adicional de eso ya vamos a encontrar también un nuevo regulación este también es de llave Allen, pero adicional de ese podemos encontrar los clips que necesitamos para poner siempre en punto. Claro. Podemos decir que aquí ya entramos en un producto competitivo. Sí, para empezar ya la competencia en cross country y en maratón. Sí, tal vez ya desde ahí podemos sacarle un mejor provecho a esta versión de frenos, va a ser mucho más confiable. Claro que no estoy diciendo que los anteriores sean confiables, pero en este ya podemos entrar con mayor seguridad a exigirle un poco más al freno. Claro, esto ya es un freno en el cual uno dice, bueno, yo voy a competir en cross country, voy a competir en maratón y puedo ir un poco más a fondo de lo que puedo ir con el resto, según lo que le entiendo al bus. Ahí tienes un tema importante. Estos son se me olvida el nombre, sé que son cerámicos, ahora se me olvidó los pistones. Efectivamente. Okay. Entonces, a partir de esta línea de frenos vamos a encontrar las piezas de recambio. Bien, las que podemos hacerle algún tema de recambio cuando ya están desgastados o cuando ya cumplieron su tiempo de vida útil. Tenemos los kits de servicio que vienen los pistones para la mordaza y adicional de eso también tenemos la bomba o el pistón de la maneta para hacerle el mantenimiento. Aquí se parte en dos la historia de frenos de los productos de SRAM. Y vamos a los Level TLM, que para mí son de las versiones de Level T lo mejor que he probado hasta el momento sin llegar a una Ultimate. A mí me gusta usar la maneta del freno muy cerca al manillar, muy cerca, para que el freno sea muy progresivo. Y yo he sentido que esa maneta tiene una sensibilidad, un tacto increíble. Hablemos de esta versión. Bueno, la versión TLM, como lo has dicho, es un paso anterior a la versión más premium. Tenemos un acabado, pues en este caso es mate. Algo que ya va a identificar este freno es que ya vamos a utilizar un kit de purga especializado que es el Bleeding Edge. Un dispositivo más práctico para hacer el tema del cambio y la purga del sistema de frenos. En este, si te das cuenta, los frenos ya vienen con una pastilla sintetizada que permite que se comporte muy bien en lo seco y también se comporte medianamente bien en la lluvia. ¿Listo? Entonces ya empezamos a entrar a hablar del tema de las diferentes compuestos de las pastillas. Nosotros cerramos este video con esa información para que tengamos en cuenta que Sebas nos va a contar qué sucede cuando hacemos cambio de pastillas, qué sucede cuando hacemos el cambio de los rotores, qué sucede con el tema del desgaste y qué atención debemos prestar ahí, así que todos ahí súper atentos. Gus, continúa con tu explicación. Bueno, la versión Level TLM también comparte las mismas opciones ya de su hermanito menor, el cual también es ambidiestro. También lo podemos graduar con unos clips que tienes ahí desde dentro con una llave Allen de 2.5 milímetros. Entonces ahí tenemos la opción de que podamos tener ese contacto del freno o ese punto de frenado sin necesidad de utilizar toda la mano, sino máximo 2 dedos o con uno solo. Esa sensación al toque. Eso te iba a preguntar, ¿qué dicen los usuarios acerca de este producto, de la sensación de tacto, de la sensación de frenado? Porque como sabemos ahí existe como una discrepancia importante entre lo que los usuarios dicen de los frenos SRAM, ¿bien?
tú que estás tan metido en el tema de producto, ¿qué nos puedes compartir ahí? Aquí es donde empieza a hablar, o bueno, entra en mucha importancia el tema de la potencia del frenado, ¿no? Y cuando hablamos de esa potencia de frenado, es que acá tenemos, bueno, esta línea de frenos leve es de 2 pistones. Ya cuando hablamos de 4 pistones, le metemos 7%, por ejemplo, en las versiones G2 o hasta un 15% en las versiones de Go. ¿Qué pasa con esos frenos? Nos vemos un poquito de acá, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los frenos Go? El depósito de aceite es 30% más grande, ¿sí? Adicional a eso, los 4 pistones que tienen hace que la potencia de frenado pues, sea mucho más grande. Tanto así que, por ejemplo, bueno, si hablamos en potencia de frenado de los Level TLM, que son estos, algunos los usan también para enduro. También llegan a usar ese tipo de freno en enduro. Y eso nos dice pues, que los que usan ese freno en enduro, pues les tiene que funcionar esa potencia. Claro, y están confirmando pues, la resistencia y la durabilidad que tiene este producto. A ver, en materia de frenos, yo lo que puedo analizar como usuario y también un poco como oyente de lo que sucede afuera con los colegas en materia de frenados es que no estamos siendo tan precisos en la configuración, ¿bien?, de los frenos. Pensamos que todas las marcas de frenos deberían ser y tener la misma sensación y no entendemos un poco de lo que es la tecnología que tiene SRAM, ¿bien?, en la potencia, en sus pastillas de freno, en sus rotores, en sus líquidos de mantenimiento e incluso en la posibilidad que tienen de poderlos ajustar. Entonces, ahí que nos pueden compartir, particularmente Gus, que está ahí siempre recibiendo las garantías, ¿qué le podemos decir a la gente, a los usuarios y a todos los colegas para que mejoren y disfruten más la sensación de frenado de los Level en toda su gama? Ok, sí, es una pregunta bastante importante y también creo que hay muchos usuarios de frenos que no han podido todavía dar con ese punto de su calidad de frenado. Nuestra recomendación como soporte de las marcas, sobre todo de SRAM, que hace una cantidad de frenos, es visualizar siempre el tipo de ciclismo que estás practicando. Si estás practicando un ciclismo muy recreativo, pues seguramente una versión de frenos de la gama de entrada va a ir muy bien con tu bicicleta. Pero si ya vas avanzando en otros términos de exigencias en tipo de ciclismo, entonces ya empezamos a entrar en otras particularidades, en otros contextos en los que podemos ya empezar a visualizar el tipo de pastilla más recomendable, ¿sí?, inclusive también hasta el tamaño del rotor, ¿sí?, y el tema del proceso de purga y de mantenimiento que requieren estos frenos. Y de acuerdo a estas 5 versiones de frenos, ¿cuál es el más ideal para cada uno? Y ahí solo quiero dar un ejemplo. No le podemos exigir a un carro que tiene un límite de velocidad de 100 kilómetros por hora que le vaya a andar a 200 kilómetros por hora, ¿sí? No podemos exigir eso. Entonces, si estamos en competencias de alto nivel, pues no podemos entrar a participar con unos frenos que pueden ser usados en versiones de entrada. Y adicional a eso, considero que otra cosa a la cual debemos nosotros prestarle mucha atención es a la forma en cómo frenamos. Si tenemos la técnica correcta de saber que el freno de adelante incluso lleva más responsabilidad dentro de la frenada en el descenso, no nos podemos colgar al freno de atrás en un descenso largo, porque ¿qué pasa con los rotores? Ok, sí, esa es otra parte muy importante. Aparte de la exigencia de cuál es tu tipo de freno más adecuado, es la técnica del frenado. ¿Sí? En ese caso es un gesto también ya directamente del ciclista, en el que, pues, claro, hemos visto ejemplos en el que se concentran con un solo freno a hacer un descenso completamente largo, ¿sí?, donde ya la fricción del disco se extiende a las temperaturas normales para lo que está diseñado, y cuando te das cuenta el disco está quemado. Claro, y venimos a decir, no, es que el freno es malo, o que disco tan malo, que no logró absolutamente nada. La técnica es la modulación del frenado, es buscar cuáles son tus puntos donde la bicicleta le tienes el control y modular de acuerdo a la necesidad que tengas de frenar. Entonces es una parte muy importante
en el parte ya del gesto técnico del frenado. Y mucho antes de, hablando acá de los rotores y de las pastillas, por ejemplo, hablando del asentamiento de las pastillas con el rotor. Ese es súper importante. Exacto, lo hablaste en un video hace poco, y es, si yo voy a cambiar el compuesto de las pastillas. Que de hecho, explícanos ahí, ya que llegaste a compuestos, tenemos tres. Gus por aquí tiene uno, yo por aquí tengo el otro. Entonces, ¿tú cuál tienes? Entonces tenemos la gris. Ajá, y esa es Entonces, la gris es un compuesto orgánico. orgánico. Es compuesto orgánico. Y esta, lo que la caracteriza es que la potencia va a ser mucho mayor. Tiene mayor potencia de frenado esta pastilla orgánica gris. Listo. Gus, nos hablas de este sinterizado. No, el sinterizado es gris. Cortémoslo. Ok, no, sigamos ahí, listo. Entonces, tú tienes, este es orgánico, listo, sí. Sinterizado y metálico, listo. Entonces, aquí tenemos una pastilla de freno que es ¿cuál? Orgánica. Listo. Entonces, pastilla orgánica, esta es de agarre inicial, si es lo que queremos, agarre inicial. Listo. Nos hablabas de que tiene una potencia de frenado muchísimo, o en la sensación es que atrapa muchísimo más el rotor al momento del descenso. Sí, lo atrapa más rápido, y lo ideal es que estas se usen en entornos secos, Okay. no con entornos Húmedos. húmedos. Exacto. Listo. No te van a durar. Sí, claro, porque eso la arena y todo se lo lleva Se lo lleva. rapidísimo. Aquí tenemos el tema del sinterizado, Gus. Esto es ahí como un polivalente entre un mundo orgánico y un mundo metálico. Exacto. Listo. Y allí tenemos el metálico. El metálico, sí, Ajá. ustedes lo pueden ver, que es de color plateado por la parte de atrás, es como un color Cobre. cobre. Ajá. Y el otro es color gris. Entonces Sí. son muy fáciles de identificar: negro, gris y color cobre. Y color cobre. Y las metalizadas, pues no van a ser unas pastillas inicialmente que van a ser silenciosas, como lo pueden ser estas dos, pero es una pastilla que va a alargar más la durabilidad de la frenada sin tener que estar cambiando pastillas constantemente, y está más indicada para esos factores climáticos extremos. Mucha agua, Muy agua, húmedo, barro. muy seco. Exacto, entonces es una pastilla que está diseñada para ese tipo de Listo. condiciones. Entonces eso nos cambia el panorama, porque ya habíamos hablado en un video acerca del tema del asentamiento. Entonces tú nos ibas a explicar un poco en qué consiste, para evitar de que nosotros terminemos dañando los componentes tales como los rotores o las pastillas. ¿Cómo es el proceso? Entonces, ahí en ese caso, ¿qué se debe hacer? Si vamos a cambiar el compuesto de las pastillas, importante, cambiar el rotor. Hay que cambiar, sí Ok. o sí, hay que cambiar el rotor. ¿Qué sucede si no lo cambiamos? Entonces, a futuro, ¿qué puede suceder con los discos? Esos efectos sonoros que tú encuentras en las bicicletas, que a veces para muchos es demasiado incómodo. Sí. Personalmente, para mí, no pongo mucha atención al tema de los ruidos, Ya. pero en ese caso se disipan los efectos sonoros en el material de la pastilla y con lo que ya se había sentado en la superficie Del disco. del disco de frenado. El disco del rotor. Perfecto. Entonces, y ahora el asunto con el desgaste. Importante, muy ¿Cómo importante. conocer ese nivel de desgaste y qué sucede cuando llevamos el rotor al extremo o el Listo. disco al extremo? Perfecto, entonces en SRAM manejan por lo general dos rotores con el diámetro de 2 milímetros, son los más lógicos, que son más que todo en el enduro y en el downhill, o sea, ¿sí? Ese tipo de ciclismo fuerte. Y tenemos los de 1,85 milímetros. ¿Cómo reconocemos el desgaste? Lo vamos a empezar a reconocer cuando en los rotores de 1,85 esté inferior a 1,55 milímetros. Es decir, cuando revisen, exacto, cuando revisen ese diámetro y esté por debajo de 1,55 en rotores de 1,85, ahí vamos a identificar que ya tenemos que cambiar el rotor. Y hay cambio. Ok. Y en los de 2 tenemos que identificarlo con 1,77. Si está en 1,77 o por debajo, hay que cambiarlo, porque si no eso ya está atentando contra nuestras vidas. Sí, Señor, pero entonces sé que también las pastillas tienen una medida de desgaste, eso principalmente también para evitar dañar el el rotor. rotor, Que ¿no? lo queme, sí.
Exacto, una parte es que se vaya a empezar a dañar el rotor, otra parte es dentro de la mordaza. Dentro de la mordaza los dos pistones van a empezarse a cerrar más de lo normal y van a quedar en un punto que quedan estáticos. Que no se devuelven. Que no se devuelven. Sí. Entonces ese es el efecto, que no retornan a su punto de funcionamiento. Claro, y uno piensa que es que se ha dañado el freno o que algo le sucedió, no, se apagaron las pastillas. Exacto, entonces no es llevarlas hasta el límite del desgaste donde ya fricciona contra el metal, Claro. sino eso tiene una regla y básicamente es por debajo de 2.9 milímetros, 9.2 milímetros, por debajo de ese grosor ya se deben reemplazar. Ya se deben reemplazar. Normalmente una pastilla está entre 3.3, 3.5, entonces esa es básicamente la regla general que establece SRAM en cuanto al tema del cuándo debo cambiar las pastillas. A los 2 milímetros. Cuando ya están por debajo de 2.9. Tengan en cuenta que ya los frenos van a comportarse diferente. Claro, y ahí es donde podemos arriesgar también pues el tema del freno, ¿no? Totalmente, pues, la integridad tuya. Y la integridad. Y empezamos a llamar a Gus para que nos dé garantía. Crack, nos quedan estos Level Ultimate, pero antes de pasar ya a esta versión, tengamos en cuenta que cuando nosotros mejoramos nuestra técnica de frenado, cada vez vamos a tener que frenar menos, ¿bien? Y entonces vamos a desgastar menos el compuesto de los rotores y vamos a desgastar menos el compuesto de las pastillas, ¿bien? Pero claro, cuando nosotros estamos empezando y estamos en esta gama de frenado, entonces nosotros todo el tiempo vamos colgados a los frenos y nos preguntamos por qué se acaban las pastillas tan rápido. Claro, pero pues si vamos colgados pues es complicado. Incluso yo conozco gente que ya va en esta línea y aún va colgada de los frenos. Entonces, a medida que nosotros vayamos avanzando en los deportes de ciclismo en montaña, tenemos que ir mejorando muchísimo la calidad de nuestro frenado y con eso vamos a ver un menor desgaste y deterioro en estos sistemas. Gus, Ultimate. Bueno, ya tenemos la versión Ultimate, pues esta es la versión más premium. Ustedes acá en esta la la pueden ver ya con tornillería en titanio, sí, y con ese acabado tornasolado muy característico de las líneas más altas del RAM. Adicional de eso, como le dijimos en un comienzo y Sebas también lo mencionó, la maneta es en carbono, sí, hace que el peso del freno sea más ligero, más liviano. Ya viene con un sistema de rodamientos en la parte de encima, un sistema de movimiento que está con un rodamiento, ¿sí? El acabado también pues es un color mucho más abrillantado. Los tornillos que vienen de sujeción a la mordaza, que en este caso pues son mordazas de 2 piezas, ¿sí? Que podemos totalmente retirarlas, desensamblarlas para temas de mantenimiento. Entonces ya vemos con esas tornillerías también en ese acabado en titanio y en tornasol. Y adicional de eso, como lo es en la versión anterior, tenemos la tecnología Bleeding Edge, que es la herramienta o el adaptador especial para poder hacer un mejor purgado al frenado. Entonces, no entra aire, no le entra aire, no permite aire. Exacto. Entonces, mientras que con las versiones iniciales tenemos que de pronto sufrir un poco para el tema de la purga y que no vaya a tener ningún espacio lleno de contaminación por aire, pues en este caso con estas versiones de freno el procedimiento de purga va a ser más beneficioso y va a ser más efectivo. Más sencillo. Gus, yo te tengo una pregunta allí que es muy habitual ver que en algún momento, bien sea por desgaste de las pastillas o por alguna mala manipulación, entonces se cierran los pistones y entonces uno llega a al servicio técnico y lo primero que hacen es meterle la pala y abrirlas. Okay. A la maldita sea. Entonces, ¿listo? espérate que por acá tengo una sorpresa. Muy bien, tú trae tus juguetes. Es que esto es venir a la juguetería cuando uno viene a SRAM. Entonces, efectivamente, para no incurrir en dañar un pistón, en esportillarlo o dejarlo que quede en mal funcionamiento, SRAM ha diseñado esta herramienta específica para poder abrir los pistones, especialmente para las mordazas. Es compatible para estas versiones de 2 pistones y también es compatible para la de 4 pistones.
Entonces cuando vas a cambiar las pastillas ya no necesitas meter adentro de la mordaza un destornillador, sino solamente utilizando esta herramienta lo que va a hacer es manualmente, no necesita ningún otro tipo de adiciones, va a abrir los pistones hasta el punto que necesitas para que queden con las pastillas totalmente. Perfecto, sí. Y digamos que cuando lo hacen de manera tradicional, bien sea con la pala o que muchas veces le meten el destornillador, que me parece espantoso, yo en mi caso siempre les sugiero que abran el sistema para evitar que se vayan a partir los pistones, más que son los que traen, los que son en cerámica. Todos los frenos de SRAM vienen con pistones cerámicos. Desde la versión más básica hasta la versión más avanzada. Entonces, si yo siempre pido, no, ven, abre el sistema y con eso se facilita un poco de que se pueda hacer, pero claro, si ya SRAM ha diseñado una herramienta, pues lo mejor es que, por eso es que hay que acudir siempre a los mejores servicios técnicos disponibles donde cuenten con las herramientas correctas para garantizarnos una buena calidad dentro del trabajo que nos están haciendo. Señores, ustedes expertos en frenos, ¿qué se nos están quedando por fuera que podamos comentarles a...? Me gustaría comunicar, hay una guía muy buena en SRAM, esas se las podemos compartir y es para que todos tengan en sus talleres, en sus tiendas, cada vez que un ciclista va a hacer unas pastillas, exacto, es más, los mismos ciclistas, claro. Exacto. ¿Cómo funciona la guía? Entonces la guía, esta es una impresión, ahí a tamaño real y con la pastilla la ponemos acá en la imagen, esto es a escala real, ahí lo pueden poner todo. Ahí va a casar perfecto y ahí nos vamos a dar cuenta a qué modelo corresponde La pastilla. esa pastilla. Okay. Entonces, por ejemplo, en ese caso, esa pastilla es una pastilla de 2 piezas, aplica para frenos los level T, level TL, level TLM, los Ultimate, es más, también aplica para unas versiones de ruta. Ah, ok, ¿sí? perfecto. Y hasta nos da el número de parte y todo. Adicional a eso, al respaldo de la guía, vamos a encontrar los componentes o los tipos de compuesto. Los tipos de compuesto los pueden ver ahí y nos va a decir para qué aplica. Si es para ambiente seco, si es húmedo, si usted quiere más potencia, si no quiere tanta potencia, qué tipo de pastilla le puede servir para el freno que usted tiene. Perfecto. Una guía muy buena para eso. Y como para concluir ya por mi parte, mencionarles que ahorita hay unas promociones muy buenas de Black Friday y estamos obsequiando los rotores. Ah, caramba. Para que se anime. Entonces, obsequiamos los rotores por la compra de los frenos. Lo pueden validar en la tienda virtual de ProPartes o también con la red comercial. Lo pueden validar. Excelente. Ahí ya tenemos Black Friday que estamos botando la casa por la ventana. Señor Gus, tú siempre nos recomiendas entrar a ver los manuales y la información de todos los productos en www.sram.com/service. Ustedes pueden encontrar, como lo dijo ahí Sebastián, a través de la página del RAM sacó el gráfico de los tipos de pastillas. Ahí pueden encontrar toda la información. Es muy fácil de utilizar. Recuerden que todos los productos de RAM vienen marcados con un número de serie. En este caso, para los frenos viene debajo de la mordaza, lo ingresa a la página del RAM Service y ahí vas a encontrar toda la información respecto a este tema. manuales de servicio, recomendaciones como el proceso de asentamiento de pastillas que está en videos, muy fácil de entender. Proceso de purga también está. Proceso de purga, mantenimiento todo de la eso. mordaza, mantenimiento de la maneta, las especificaciones, las características más especialidades, más profundas de lo que nosotros venimos a compartirles acá. Pues mi gente, ya saben ustedes, ahí tenemos toda la información para que ustedes siempre tomen las mejores decisiones en cuanto a los productos que utilizan sobre sus bicicletas. Al Sebas, gracias Capo, al gusto, excelente. Y ya saben mi gente, a seguir viviendo con más determinación y menos excusas y nos vemos en un próximo video.